Obradorista de corazón, ama de casa y empresaria, ha defendido la causa de Andrés Manuel López Obrador. Pese a las divisiones de su partido, dice que este es solo el puente para poder levantar la voz y marcar un cambio. Tras participar en el 2018 en una elección fallida, hoy no está convencida de enfilarse nuevamente en el proceso electoral actual del 2021. Soy Elisa Ongay y esto es Prisma Político. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosalba Miranda Ontiveros. Un gusto saludarla, un gusto poder platicar con usted y sobre todo poderle dar a conocer el lado humano y que conozcan un poco más de la política, de la mujer política que se está levantando en Yucatán. Platíqueme, ¿quién es Rosalba Ontiveros? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Elisa, por la invitación y buenas tardes. Bueno, Rosalba Miranda pues tiene ya una trayectoria pues algo larguita, ¿verdad? Los Desde inicios el de... 97. Sí, más o menos en 1997, cuando yo inicio más activamente. Pero pues esto, digo, al final de cuentas viene de familia. Mi papá pues fue un luchador social en el pueblo, yo soy originaria de Colca, Yucatán. Y pues ahí aprendí que había que luchar siempre por el bien común porque mi papá lo hizo. Entonces, siendo yo la menor de los 6 hermanos, mi papá siempre andaba conmigo. Sí, y me llevaba, sí, yo me llevaba siempre a ver algún diputado, a ver algún gobernador, porque vamos a pedirle la escuela secundaria, vamos a pedirle esto para el pueblo, ¿no? Y se me daba mucho hacer los discursos. Desde la edad de 11 años mi papá me pone a hacer discursos políticos, ¿sí? Para recibir a los políticos en el pueblo. Y ahí es donde nace, pero después pues muy joven me caso y entonces dejo a un lado eso, ¿no? Y me voy a Tabasco y ahí es donde empiezo a conocer a Andrés Manuel, en aquel movimiento de cuando cerraron los pozos petroleros por la gente de Andrés Manuel. Pero pues mi familia política de aquel entonces pues eran trabajadores de Pemex y fueron despedidos. Entonces ahí es donde en la casa pues todo el día se hablaba de Andrés Manuel, ¿no? Y entonces empecé a conocer a Andrés Manuel por acá y Andrés Manuel por allá, y entonces cuando me nace la inquietud, ¿no? De ver que era un luchador social. ¿Quién era Andrés Manuel? ¿Quién era Andrés Manuel? Así es, exactamente, sí. Así es, y pues ya. Y ahí usted decide, bueno, ya tenía un antecedente, por así decirlo, una herencia política. Así es. Aún sin incursionar. Pero Claro. en ese momento usted decide, ¿qué edad tenía aproximadamente? ¿Ya estaba casada? Ya cuando yo decido apoyar el movimiento de Andrés Manuel, ya yo estaba casada y pues pues como yo vivía en Tabasco, entonces obviamente estaba rodeada de pura gente que estaba en la resistencia civil y ahí me fui interesando por eso, ¿no? Pero ya en el 2000 ya regreso aquí a Mérida y inicio con una asociación civil de artesanos, soy hija de artesanos y decido incursionar en la labor de la artesanía, ropa típica en particular. Sí. Okay. Y entonces empiezo en el 2000, no se escuchaba Andrés Manuel aquí, era muy poquito, en el sureste pues casi no hay, mucho menos en Yucatán no se apoyaba a la izquierda, ¿no? Claro. Y entonces yo empiezo a buscar en el PRD, me fui en ese entonces a buscar propaganda para Andrés Manuel. Y entonces, pues ya mi hijo ya estaba grandecito, mi esposo en ese entonces, el papá de mis hijos, y entonces empezamos a repartir propaganda de Andrés Manuel aquí en Mérida. Y ahí andábamos como loquitos ahí en los cruceros y todo, pero bueno. O sea, así empezó. Así empecé, así es, sí. Sí. Ahora sí que sin que nadie lo supiera, sin que Andrés Manuel lo supiera, ¿no? Pero usted empezó a hacer sus pininos en el PRD. En el PRD, así es. Bueno, obvio, porque sí, el presidente era perredista en ese momento. Y ahí siguió su caminar hasta que él nació Morena, empezó en el 2012 aprox, ¿no? Sí. Que fue que empezó el movimiento de Morena previo a ser partido. Exacto, en el 2006 igual lo apoyamos. Yo en ese entonces ya era una empresaria, aparte que tenía mi negocio de la ropa típica, también realizaba expoferias. Llevaba una feria que se llamaba la Feria del Colorido Yucateco, por todo lo que es Tabasco, Ciudad del Carmen, parte de Veracruz.
Y entonces ahí empiezo a adoctrinar a la gente, ¿no? A los comerciantes que me seguían. Entonces en el 2006 nos tocó una expo en Campeche, y ahí en bola nos fuimos todos a votar por Andrés Manuel, me acuerdo, en las casillas especiales. Y en el 2009, por azares del destino, llego ya a Campeche, yo me separé de mi esposo, entonces llego en el 2009, en el 2008 llego a Campeche, en el 2009 me invitan a participar en las candidaturas intermedias de Campeche, y sabiendo que sabía mucho de Andrés Manuel, me invitan a coordinar la campaña del candidato a la presidencia municipal de Calquini, Campeche, y la candidata de Beca. Entonces, pues yo entraba al quite, ¿no? Que cuando la gente le preguntaba, oye, pero es que tú no sabes nada de Andrés Manuel, y ya me llamaban a mí, y ya yo le decía, ay, espérame, yo sí, ¿qué quieres que te conteste? Y así, ¿no? Entonces, dada mi labor, en el 2009, si se acuerdan, pues habían grupos en el PRD, o hay grupos, en ese entonces estaban muy fuertes los grupos, y se ponen de acuerdo los grupos, y me ponen como dirigente municipal de Calquini, del PRD. Sin ser yo originaria de allá, pero pues debido a mi trabajo, se ponen de acuerdo. Fue su primer asignación en el partido, por así decirlo. Así es, en el partido. Porque el PRD no se afilió. Sí, me afilié también al PRD. En ese entonces, claro, me afilié porque pues tenía que participar activamente, y sí me afilié, por supuesto, y también contribuí a afiliar gente. En ese entonces no existía Morena. Entonces yo pertenezco a la dirigencia municipal de Calquini del 2009 al 2012. En el 2012, entonces me llama mi presidente estatal del PRD y me invita ya existía, en el 2012 se creó el movimiento regional de regeneración, ¿sí? Pero pues como yo estaba activamente como dirigente en el PRD, y todavía habíamos en el PRD una parte obradorista, que es la que tenía, el grupo que tenía Dolores Padierna, ¿sí? Entonces yo seguía allá, y me llaman para estructurar todo el municipio, hacer la elección de candidatos y todo, y ahí seguimos trabajando, y me da la candidatura de Beca Campeche para la presidencia municipal en el PRD. Pues igual hicimos una buena labor, pero bueno, volvemos a decir, ¿no? Todo lo que pasó con el presidente, obviamente, y con nosotros igual que iba a pasar, ¿no? Pero la idea no es tener un puesto, sino que en realidad es contribuir. Aportar para que, siendo candidata, pues obviamente yo llevaba hasta el último rincón del municipio, pues el mensaje de Andrés Manuel. ¿Fue su primer candidatura entonces? Mi primer candidatura. En Campeche. En Campeche. ¿Cómo, retoma a Yucatán, retoma acá en Mérida? ¿Cómo se van dando las cosas después a su regreso? Después del 2012, gobierna el PRD en Cancún en ese entonces. Me voy a Cancún, invitada por mis amigos, me vuelvo a incorporar en la realización de expoferias, me vuelvo líder de comerciantes allá, que de hecho yo desde Quintana Roo. Pero yo desde el 2000 tenía una asociación de artesanos aquí, como le decía, pero el gobierno panista me persiguió mucho, o sea, amenazó a mi gente. Es por eso que yo me salgo de mi tierra, ¿sí? Por eso es. Entonces, me voy a Cancún, empiezo a liderar allá, pero pues ya la delincuencia empezó más fuerte, hubieron amenazas. El colmo fue cuando a mi hijo lo amenazaron, entonces ya ahí sí dije, bueno, aquí le voy a parar, porque estoy poniendo mucho riesgo a mi hijo, ¿no? Entonces, y decido venirme para acá. En ese entonces, pues mi mamá pues ya necesitaba pues que alguien estuviera con ella, ¿no? Y vuelvo a repetir, siendo la menor, pues mis hermanos me dicen pues que mi mamá me necesita. Decido venirme en el 2017, a fines del 2017, y como a los 3 meses me invitan. Alguien supo que yo estaba por acá porque en Quintana Roo yo tenía varias asociaciones civiles con quienes yo trabajaba. Yo tengo una asociación actualmente que es la Asociación de Comerciantes. Y entonces allá me invita y pues no lo podía creer y dije, no, pues aquí en mi tierra, y dije, no, yo vine a estar tranquila, no quiero nada con la política, pero bueno, me convenció. ¿Ya usted pensaba retirarse? Sí, yo pensaba retirarme, definitivamente yo pensaba retirarme. Siempre, pues con la asociación civil siempre he tenido que hacer relaciones públicas, ¿no? Y siendo empresaria de expoferias, pues igual siempre he tenido que hacer relaciones públicas.
así es como se da la candidatura y me invita el PT. ¿Es su primer candidatura en su estado? Aquí en mi estado, en Yucatán. Que fue coalición, ¿no? Sí, fue coalición entre el PT, PES y Morena. El Distrito 7. En el Distrito 7. Yo lo pedí así, pedí que si me daban una candidatura, pues que sea en un lugar en donde realmente estuviera la gente más necesitada, porque así me siento yo, una persona Cuéntame su experiencia. maravillosa. En el 2018 fue una experiencia, creo que fue la mejor. Creo que fue la mejor experiencia que tuve porque pude caminar con la gente más necesitada. Yo me identificaba con ella porque pues yo inicio en política pública debido a la necesidad que yo veo como madre, como ama de casa, ¿sí? Porque pues también yo tengo a mis niños chiquitos y vi las tantas necesidades, y por eso es que cuando yo incursiono entonces en el ámbito político, quiero que haya un cambio, ¿no? Estoy buscando siempre un cambio. Y a veces la misma familia te juzga mal y dices, estás loca, no tienes nada que hacer, tu dinero ahí se va, y mira cómo es posible, eres tan pobre por lo mismo, porque... Pero pues eso buscábamos. Entonces en el 2018 se me da la oportunidad de ir a llevar el mensaje de Andrés Manuel, de mi líder, y hablar con la gente más necesitada. Entonces soy una persona que a mí me gusta mirar siempre a los ojos cuando hablo, ¿sí? Y tal vez eso dicen que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces yo con la gente, yo llegaba a tocar las puertas de su hogar, casa por casa, y yo le decía, sé lo que es la necesidad, y le platicaba, ¿no? Lo que es ir a un hospital público, lo que es mandar a un niño con la ropa a la mejor rota o con los zapatos rotos, o sea, todas las carencias, y la gente se fue convenciendo. Entonces, la verdad fue una votación histórica para la izquierda en el Distrito 7, y eso me dejó una gran satisfacción como ser humano. Claro. Como mamá, como ama de casa, como empresaria, me dejó una gran satisfacción eso, la verdad, fue un gran aprendizaje. 2018, una experiencia única, como nos acaba de mencionar, y bueno, vemos que se avecina también ahora el nuevo proceso electoral para el 2021. ¿Cuáles son sus planes, sus proyectos para estas elecciones? ¿Ir nuevamente por el Distrito 7? No, en esos momentos yo estoy contribuyendo con mi granito de arena. Se me invitó a ser pues una empleada más en una dependencia federal, y ahí estamos contribuyendo, pero no son mis planes, porque de haber sido así pues yo hubiera yo renunciado, ¿no? ¿Está vigente ahorita en alguna estoy en una dependencia ahorita, sí, estoy en Becas Benito Juárez, sí. Entonces no tengo la intención. Estoy muy contenta donde estoy, pero sí, por supuesto, participar como ciudadana, por supuesto, o sea, muy contenta de contribuir para que también la 4T llegue también a Yucatán, ¿no? A Mérida. Hace un momento, fuera de cámara, me comentaba que es usted obradorista. Sí. Pero bueno, hay que pertenecer a un canal, que en este caso es Morena. Sí. ¿Qué opina de Morena Yucatán? Bueno, Morena Yucatán, yo creo que ha avanzado, pero a lo mejor nos falta un poquito más de organización, ¿no? Digo, es normal, es muy natural cuando de repente el zarpazo que dio, porque fue un zarpazo que dio en el 2018, entonces obvio que hay algunos desajustes, pero dentro de lo que cabe va bien, yo creo que va bien, y yo creo que se van a lograr muy buenos términos en los. ¿Cree que hay división en Morena? No lo creo. Más bien yo creo que ha sido una falta de comunicación, una falta de tolerancia, pero yo creo que al final de cuentas, los que estamos en Morena, todos los que estamos en Morena, yo creo que convergemos en lo mismo, ¿no? Yo creo que al final de cuentas vamos a converger en lo mismo, porque creo que todos tienen la intención de seguir avanzando. ¿El mismo fin? Así es, el mismo fin. Entonces, yo creo que al final de cuentas nada más ha hecho falta un poco de comunicación, un poco de tolerancia, pero estoy segura que eso se va a arreglar. Eslimar asperezas. Sí, por supuesto, claro, yo estoy segura que eso, o sea, yo creo que tenemos el mejor ejemplo, ¿no? Nuestro presidente siempre nos demostró eso, de siempre tolerar, respetar, comunicarnos, hablar mucho, y tenemos el mejor ejemplo. Entonces yo creo que todos los que estamos en Morena tenemos que aprender de él.
En este proceso, bueno, dice que hasta ahorita no va a participar, pero más adelante, en los siguientes procesos, ¿le gustaría igual una diputación, la alcaldía o algo? Bueno, si a lo mejor, si se dan se da la ocasión o se puede consensar o todo dependiendo, no podemos descartar nada, ¿no? Contemplando que, bueno, cada vez se van más abriendo los espacios para las mujeres y sobre todo con nuestro presidente Andrés Manuel en estos momentos, que es mucho más seguido precisamente por mujeres. Así es. Yo creo que ese es un gran logro que tuvimos con el presidente, nosotras las mujeres. Lo luchamos durante muchos años. Yo llevo muchísimos años luchando por ese lugar que nos merecíamos y siempre hemos estado contracorriente, luchando contracorriente, enfrentándonos. En mi caso, como empresaria y como política, me he enfrentado a muchísimos hombres que creen que siempre ellos tienen el primer lugar y que nos pueden humillar o nos pueden faltar al respeto. Y he tenido que estar luchando contra eso, ¿no? Entonces yo creo que llega ahorita un presidente y nos da el lugar que nos corresponde. Y yo creo que ese es un grandísimo logro que ya tenemos nosotros las mujeres. ¿Sí? Entonces no descarta ocupar el lugar que le corresponde en los próximas, tal vez. Sí, tal vez, claro, por supuesto. O sea, no podemos descartar nada porque también tenemos que reconocer que hemos hecho una gran labor y que obviamente la gente nos lo reconoce, nos sigue buscando, siguen haciendo gestiones por medio de nosotros, nos siguen animando, nos siguen agradeciendo. Entonces yo creo que el cariño de la gente, el valor que nos da la gente, eso es lo que a nosotros nos anima a seguir adelante, ¿no? Entonces si se dan las situaciones en las que sí podamos contender más adelante, pues eso no está descartado, pero todavía no sabemos qué va a pasar. Por último, coménteme, ¿cómo ha podido, es usted empresaria, es usted madre? ¿Cómo pues, puede inclinar la balanza para que todo marche perfecto? Madre, empresaria, política. Bueno, la verdad en un principio sí fue muy difícil. En un principio fue muy difícil, he tenido que viajar muchísimo, viajaba mucho. De repente hoy estaba, no sé, en Guadalajara, mañana en San Luis Potosí y así, ¿no? Y luego al día siguiente en Veracruz y así. Fue muy difícil, mi niña estaba chiquita todavía. Pero más sin embargo siempre conté con el apoyo del papá de mis hijos, ¿no? Y ya cuando me separé, pues bueno, él se hace cargo del cuidado de mi hija y es cuando entonces yo puedo ya actuar ya con más libertad en la política, pero siempre contando con el apoyo de mis hijos, por supuesto. Es un poco difícil, pero sí, se puede, sí se puede. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues bueno, conocer un poco más, ¿verdad? Gracias a ti. Usted por permitirnos conocer un poco más de la empresaria y de la política. Gracias a ti, Elisa. Muchas gracias. Gracias a esta mujer de lucha por esta plática. Soy Elisa Ongay y esto fue Prisma Político. Hasta la próxima.